Hola, ¿qué tal? Bendiciones en este miércoles 28 de septiembre del año 2022. Les saluda su hermano Jorge Isa González y bueno, vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio y un poco de la liturgia de la palabra en general de este ya día que es una feria de la semana 26 del tiempo ordinario. Se nos está acabando el mes de septiembre, el mes de la Biblia, pero siempre con esa invitación a seguir escudriñando y buscando en la palabra pues esas necesidades y ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Hoy el texto de Lucas, que es el Evangelio que hemos venido meditando durante estos días, nos habla de una experiencia muy interesante que es la del llamado, la vocación. Y sobre todo desde la perspectiva de una decisión de vida. La vocación no es obligada, la vocación pues se propone y uno decide, en este caso, pues el llamado, seguir ese llamado que Dios nos da. Y es que es importante hablar sobre el tema de decidir en un contexto tan difícil como el actual, donde se nos habla muchísimo de ese famoso derecho a decidir. Hoy tenemos el derecho a decidir sobre aquella persona que está enferma, tenemos derecho a decidir sobre ese bebé que se gesta en mi vientre porque es mi cuerpo, mi decisión. Tengo derecho a satisfacer mis deseos desde una perspectiva carnal, o por ejemplo que los niños tienen el derecho a decidir si quieren tener pues relaciones, de hecho a tempranas edades. Y lo pongo en el contexto porque la frase puede sonar complicada, pero hace poco de hecho en una legisladora de España decía en la asamblea que el niño tenía derecho a tener relaciones si él verdaderamente quería hacerlo, o que fuera tocado si verdaderamente quería hacerlo. Vean hasta el nivel que estamos llegando, sin tomar en cuenta coerción por parte de un adulto, si verdaderamente fue manipulable, si tiene la madurez mental para poder pues vivir o ser parte de esos comportamientos. Entonces no, o sea, si él lo asiente, si el niño, hablemos de niños de 6, 7 años, asiente que ser tocado, entonces él tiene derecho a decidir si lo hacen o no. Pero la decisión entra también por un aspecto de deber. Yo tengo el derecho a decidir, pero también tengo el deber de decidir. ¿Y qué significa ese deber de decidir? Asumir también las consecuencias de aquellas decisiones que estoy tomando. Y eso entra en todo el sentido de la experiencia de vida. Porque ¿cuál es el problema? Hoy muchos queremos decidir buscando nuestra comodidad. Y eso no está mal. Pero el tema es que, pero también entender que existe una causa y un efecto. Y que esas decisiones que tomemos, pues al final del camino también traerán consecuencias. Por lo tanto es necesario aprender a saber que debemos decidir. Y que la responsabilidad de la decisión es algo muy serio que no podemos pasar de lado. Hoy mucha gente pues decide casarse o decide juntarse obviamente con una persona, pero no quieren vivir una vida pues matrimonial, si lo hacen por la iglesia, que es en el peor de los casos porque hay una transgresión del sacramento, porque no son conscientes de lo que se está asumiendo, o bien pues me junto si las cosas funcionan bueno, y si no pues cada uno agarre sus tiliches, como decimos popularmente en Costa Rica, y se va para su casa. ¿Y si hay bebés? ¿Y si producto de esa decisión tomada hay niños de por medio? Que en el peor de los casos, si nacieron en un contexto donde en ese momento la relación estaba bien, pues bueno, se limitará a que un día esté un fin de semana con los papás, un fin de semana con la mamá, porque ya el asunto se echó a perder y cada uno hizo por su lado, y la experiencia familiar del niño. Y si el niño fue concebido en una instancia tal vez de una fricción muy fuerte a nivel de pareja, y entonces y hay una separación, entonces que la mamá pueda tener la posibilidad de decidir acabar con esa vida porque pues no quiere nada de aquel que le desgració la vida y que ya no vive con él. Es que ese es el tema que tal vez ahorita no validamos, porque al final ese derecho a decidir lo estamos manejando como un derecho completamente, o como algo unilateral, en el que solo yo tengo que velar por mi propio beneficio
y sin importar que en el trayecto vayan personas dañadas, y no entender que la decisión es un deber que tiene pues algunas también efectos. Por eso es importante saber decidir, y por eso justamente lo que hoy nos indica el Evangelio. Primero empieza con Jesús diciendo, personas que quieren seguirle, y él dice, o sea, los zorros tienen madriguera, los nidos pájaros, pero los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, el Señor revela una intención que no necesariamente podemos analizarla desde una experiencia de pobreza material extrema, que en el contexto de Jesús pues sí lo podemos decir que lo vivía, porque él vivía en ese nomadismo, pero entender que el seguir a Cristo nos debe liberar de cualquier atadura material o cualquier atadura a este terreno, a lo que es el tema terrenal. Trabajar por tener nuestros bienes y todo eso, sí. Que sean el centro de nuestra vida, no. Entonces por ahí empieza justamente esa reflexión que hay sobre esa capacidad de decisión y sobre el significado de decidir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con lo que el Señor, pues en este caso viene de otra persona que le dice, Señor, le dice a Jesús, sígueme. Y él le dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde con una frase un poco fuerte, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la gente que está centrada en los bienes del mundo no pueden ser personas con las que nosotros tengamos que caminar. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de también nosotros poner nuestra perspectiva en esos bienes materiales, que reitero, y partiendo también de lo que reflexionábamos en estos días sobre la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. O sea, los bienes materiales no son malos en sí mismos, pueden ser también considerados bendiciones de Dios, pero cuando esos bienes materiales nos libran o mejor dicho, nos obstaculizan la mirada hacia la verdadera experiencia de la fe, pues ahí es donde estamos en problemas. Cuando nos volvemos indiferentes propiamente a la cercanía del otro, ahí es donde verdaderamente se desacreditan esas bendiciones y se convierten en cargas. Y ahí es donde entra esto. Entonces, lo mismo ocurre pues en este caso con la familia. Hay otro que le dice, Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de su familia, de mi familia. Y dice Jesús, quien toma el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de Dios. Y en este caso voy a poner otro ejemplo, cómo entender esto en función, por ejemplo, del matrimonio. O sea, si te vas a casar pretendiendo llevar la misma vida que tenías cuando estabas soltero, piensa mejor la decisión de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque al asumir una disposición ante el altar, también hay una vida relacionada. En tu libertad y tu derecho de elegir casarte, está el deber de vivir una vida matrimonial de acuerdo al plan de Dios, donde ya tal vez no tendrás la misma disponibilidad de tiempo, donde ya no puedes pensar en tal vez salir de fiesta todos los fines de semana, donde tal vez ya tenés que pensar en que ya mucho del dinero que tal vez gastabas en cosas personales ya tienen que estar llevadas a la economía del hogar. Y sobre todo no estar dentro de tu casa ambicionando o aspirando a poder vivir la vida que tenías antes del matrimonio. Que el matrimonio no es una cárcel, y no quiero que esto se me malinterprete. Yo, gracias a Dios, soy felizmente casado y es una bendición en mi vida mi esposa. Pero es cierto que la forma de vida que yo tenía antes, ante esa llamada que Dios me hace, la vocación del matrimonio, pues evidentemente es completamente diferente a mi forma de vivir antes, a nivel de disponibilidad, de esfuerzos y demás. ¿Por qué? Porque mi primera vocación va a estar ahora con mi familia. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Lo mismo ante ese maravilloso evento de ser padres. O sea, ya cuando sos padre ya no es la vida de pareja únicamente, esposo-esposa, sino que ahora también hay que pensar en el niño. Y así en todas las decisiones que vayamos tomando de vida, si tenemos una decisión a una vida religiosa o sacerdotal, ok, ya muchas de las cosas que tal vez yo hacía, tengo que cambiarlas. ¿Por qué? Porque ahora me debo a mi comunidad. Y así en cada una de las vocaciones que vamos recibiendo cuando respondemos a ellas. Entonces, ese es el tema ahorita. Es importante que tengamos conciencia de que no únicamente estamos hablando de un derecho a decidir, porque el derecho a decidir a veces se convierte en malentendido como un tema de egoísmo, y que yo tengo que velar entonces por mi bien,
Y ojo, que no está del todo mal, pero que está entendiendo eso desde mi bien, sin importarme los que están a mi alrededor. Y no, así como tengo el derecho, eso hay un deber de por medio de aprender a asumir las consecuencias de aquello que yo decido. Para entonces, ¿qué significa esto? Aprender a decidir bien y no dejarme llevar por emocionalismos, por situaciones de momentos, ni nada, sino más bien siempre doblando rodilla y pidiéndole al Espíritu Santo que sea aquel que nos guíe. Entonces pidámosle al Señor eso, esa capacidad de asumir también nuestro derecho como lo que es como un don de Dios, pero también como un deber, como una invitación. Yo no me puedo quedar en la periferia y sobre todo aprender a decidir dentro de la verdad, a decidir no sobre aquellas cosas que me convengan, sino a decidir según la verdad, y la verdad está en un único lugar, que es justamente en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pidamos al Señor eso, esa capacidad de poder elegir en la verdad y poder decidir siempre buscando la construcción del reino de Dios. Feliz tarde.